Bueno, muy buenos días a todos. Como es usual, quiero darles la bienvenida y agradecerles vuestra presencia a todos nuestros socios, nuestros patrocinantes, los invitados en general que hoy nos acompañan y sin cuyo apoyo sería imposible que ACDE estuviera realizando estos eventos. También, quizá un hecho que ustedes ya tienen en mente, pero este es el año que ACDE está cumpliendo su 60 aniversario en el Uruguay. Es un tema que lo hemos reiterado en todos los eventos, por lo cual supongo que ya es de conocimiento. Pero estamos muy orgullosos de ello y algo deben haber hecho bien nuestros predecesores para mantener una institución vigente, activa, contribuyendo a los temas importantes del país desde hace ya 60 años. Y hoy estamos particularmente felices de contar como orador con el contador Enrique Iglesias, una figura sin duda de talla mundial. Yo creo que en este ámbito sería innecesario recorrer o repasar todos los logros y todo el currículum del contador Enrique Iglesias. Baste decir que su trayectoria ha sido tremendamente exitosa, tanto como economista, como dirigente, directivo de las principales instituciones financieras de la región, del mundo, como político, como escritor, autor de numerosos libros, y ni que hablar que ha recibido premios, distinciones, títulos honoris causa de numerosas universidades en todo el mundo. Tengo acá, recogí de Wikipedia, 3 hojas sobre los logros del contador Enrique Iglesias. Pero hay uno que sí queremos resaltar, y es su actividad inicial como docente. Como ustedes saben, y hoy parece mentira recordar eso, pero en fines de la década del 50, inicios de la del 60, no existía en el Uruguay ninguna escuela de negocios de formación para los empresarios. Y ACDE constituyó la primera escuela de negocios del Uruguay para capacitación de empresarios. En ese momento se llamaba EDE, hoy se llama ICEDE, y sigue cumpliendo su rol de formación, de capacitación, de apoyo al empresariado uruguayo en distintos temas. Y uno de los primeros profesores de nuestra escuela de negocios fue precisamente el contador Enrique Iglesias. En aquel momento, esto sí lo voy a leer porque en aquel momento, y creo que ni él se debe recordar ya, dictó una serie de clases bien interesantes y le comento algunos títulos, por ejemplo, los grandes modelos del desarrollo económico, los problemas económicos nacionales, la perspectiva del desarrollo de nuestra industria frente al mercado común latinoamericano. Esos son algunas de las clases magistrales que dictó el contador Iglesias en aquel momento. Ya en ese entonces tenía una visión y una capacidad de análisis global, regional, mundial, por la envergadura de los temas que estoy mencionando, que lo han caracterizado. Y hoy tenemos la fortuna de que nos va a hablar también de otro tema de relevancia mundial, demostrando que su capacidad de análisis, que su visión regional y mundial no se ha visto deteriorada para nada, sino que al revés, se ha visto enriquecida con su impresionante experiencia. Es entonces para mí un placer dejarlos con las palabras del contador Enrique Iglesias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras, muy amable. Estimados amigos, presidente Sanguinetti, estimados colegas. Muchas gracias por esta nueva invitación. Me recordaba esas charlas, yo ni me acordaba, pero ya tienen unos 50 años, más o menos aproximadamente. Más vale déjelas afuera. Sí, no las publique, por favor, déjelas afuera. Bueno,
efectivamente siempre he tenido las mejores relaciones con esta institución desde sus inicios, casi desde sus inicios. Además, ayudaron mucho cuando hicimos el esfuerzo del CIDE, y aquí hay algunos cideastas, veo a Servino por ahí. De manera que siempre me es muy grato por muchos motivos. Primero, por la motivación siempre valórica que hay en la acción de ACDE y por la contribución que han hecho en muchos aspectos con la economía del país. Siempre me acuerdo aquel proyecto de juventud que hicimos de los PPP, Padrino con Plata y Prestigio, y ustedes ponían el prestigio y el padrinazgo y nosotros en el banco poníamos la plata. Pero salió muy bien aquello, fue una linda experiencia, como tantas otras que hemos hecho con ustedes y con los vecinos de la Argentina también, estamos exactamente. Bueno, me pidieron que hablara de los temas de la coyuntura actual en el mundo. Es complicadito hablar de esto porque uno tiene que moderar un poco la visión de largo plazo de los problemas tan acuciantes del corto plazo que hay. Y viviendo en Europa y sobre todo viviendo en España, uno tiene una sensación de la crisis que ciertamente no es la que hay aquí, porque hay que vivir rodeado del 25% del desempleo, creciendo todos los días, y una crisis realmente espectacular y muy cruel como la que está pasando hoy ese querido país. Yo creo que cuando uno mira un poco para atrás y trata de hacer un balance, encuentra que en el mundo hay luces y hay sombras, y yo creo que en definitiva las luces van a prevalecer. Es decir, es lo primero que quiero decir, el momento que estamos viviendo es será seguramente una anécdota, aunque una anécdota muy profunda en la vida de la humanidad. Hay activos positivos, luces que nosotros no podemos dejar de desconocer. El capitalismo ha sido un éxito espectacular. Cuando uno mira el crecimiento económico del mundo en los últimos 30 años, se han hecho en 30 años lo que nos hicieron en 300, ¿no? En muchas cosas. Como también hay que reconocer que el capitalismo se ha demostrado ser que es el que es capaz de movilizar la creatividad y la innovación como ningún otro sistema que se haya inventado hasta la fecha. Esa es la realidad. También es una realidad que la globalización fue un factor absolutamente creativo, porque permitió mirar al mundo en su conjunto, permitió crear los flujos de capital, se fueron desparramando por todo el mundo, las inversiones también en la empresa, incluso si es la empresa global. Es decir, la globalización trajo grandes beneficios a la humanidad al crear un mercado global, financiero, de inversión, de tecnología, de mano de obra. En fin, realmente ha habido allí una transformación espectacular. El mundo de hoy, estos últimos, digamos, 50 años fueron un paso para la humanidad de características muy notables. También ha habido un cambio en la sociedad, es decir, el mundo está orientándose hacia una sociedad de clase media, ¿no? Y creo que de alguna manera ha habido ganancias muy grandes en las tasas de mortalidad, en la propia perspectiva de vida de la gente. Los viejitos cuando se llegan a los 80 años, en aquella época era un milagro cuando yo era joven, y hoy en día más o menos algunos llegamos, y eso yo creo que marca el hecho de que se está dentro de una nueva coyuntura y seguimos creciendo, la vida se sigue alargando. Y por supuesto yo digo lo que siempre hay que tener en cuenta es que la creación tecnológica no tiene límite en el mundo, el único límite que tiene es la divinidad. Pero antes de llegar a ello yo creo que tenemos un enorme potencial, y cuando se habla de los grandes desafíos que nos propone la naturaleza o la propia tecnología, yo creo que hay que entender que el hombre, el ingenio humano, ha sido capaz de mostrar una creatividad sin precedentes en la historia del hombre en este planeta. Pero están también las sombras, al lado de esas grandes conquistas, grandes sombras. Yo diría que una de las sombras que más viene preocupando ahora en el mundo es la desigualdad. CEPAL este año va a hacer una reunión con un tema sobre desigualdad. Es un tema, porque antes la desigualdad aparecía como algo que nos preocupaba mucho en los países en vías de desarrollo, y siempre medíamos los índices de desigualdad para ver cómo estamos ubicados, pero hoy está afectando también al mundo desarrollado. Y la desigualdad hoy en los Estados Unidos, los americanos descubrieron la desigualdad, descubrieron las distancias entre los de arriba y de abajo. Y eso en Europa pasa exactamente igual. Y eso yo creo que es un hecho desestabilizador, por lo menos. Genera un estado de ánimo desestabilizador. Y genera este fenómeno del desempleo, que es una cosa muy grave.
los hechos que hoy preocupan es el hecho de esta generación joven que no tiene acceso a la vida del trabajo. Yo vivo ahora muy cerca de la Plaza de Oriente, ahí de la Puerta del Sol en Madrid, que todos ustedes conocen. Ahí se juntan los llamados indignados. Hay que ver lo que dicen los muchachos que están por ahí y lo que conversa. Es decir, una generación que ha estudiado y que tiene 2, 3, 4 años sin tener acceso a un trabajo, ¿no? Eso genera un estado de desasosiego muy grande, porque además genera el otro extremo. La gente más de 50 años que se perdió el trabajo no va a encontrar trabajo. Es muy difícil que alguien de más de 50 años 55 años pueda encontrar un trabajo frente a la competencia vigorosa de las nuevas gente que están mucho más preparadas y por tanto ganan los accesos a las nuevas oportunidades. Y que decir tiene que en este mundo también se ha impuesto el tema de la violencia, que yo que voy a hablar de acá, pero es un tema generalizado, que en el caso de América Latina se ha ensañado particularmente, ¿no? Hay violencia en todas partes. No hablo simplemente de la violencia derivada de los enfrentamientos religiosos o los enfrentamientos nacionalistas, sino la violencia ciudadana, que es un tema que... Y, por supuesto, yo digo, la corrupción sigue presente y sigue desarticulando economías, desarticulando sociedades y desarticulando instituciones, que es lo peor. No voy a hablar de otros desafíos grandes que tenemos ahora, pero el cambio climático es un desafío el que hay que pensar. Y todavía algunos países no han despertado, especialmente los Estados Unidos, a realmente asumir esto como un tema. Pero estamos empezando a ver cosas raras, desde la liquefacción del Ártico hasta los problemas de las grandes sequías, las grandes inundaciones. Algo está pasando. Sin embargo, todavía la humanidad no ha tomado una conciencia de poder actuar. De manera que ese es el mundo un poco en el cual nos encontramos. Grandes activos por una parte, grandes pasivos por otra. Ahora, en medio de ese esquema, en el año 2007-2008, estalla esta crisis financiera que partió de las primeras rupturas de las burbujas en los Estados Unidos y luego se proyectó hacia Europa, básicamente. Es una crisis rara, porque nosotros vivimos crisis, ¿verdad? Yo no la del 30, era muy niño, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de las otras crisis intermedias. Esta es muy profunda. No es una crisis mundial, porque el mundo no está en crisis, que está creciendo al 3,5%. No se puede hablar de una crisis mundial. Se está hablando de una crisis de ciertos motores del crecimiento, fundamentalmente Europa y Estados Unidos, que en la medida en que son incapaces de salir al encuentro de las soluciones, pueden contagiar y están contagiando al resto del mundo. Es una crisis muy asimétrica dentro mismo de los complejos. El mundo no tiene crisis, no, pero tampoco lo tiene la Unión Europea en su conjunto. Pero dentro de la Unión Europea, una cosa son los países del Mediterráneo, otra cosa son los países del norte. Y esas asimetrías no eran comunes. En las crisis en general uno veía mucha más generalidad, mucha más extensión del problema crítico. Ahora, nadie sabe exactamente cómo salir de esto, ¿eh? Ese es el otro aspecto que, es decir, todo el mundo tiene algunas soluciones, algunas medidas más o menos ortodoxas, más o menos heterodoxas, pero no hay una conciencia clara de cómo salir. Sabemos que vamos a salir, nadie sabe cuándo y cómo. Y sabemos además que vamos a hacer una nueva economía basada fundamentalmente en un crecimiento de los servicios, sobre todo el crecimiento impulsado por las tecnologías y por la ciencia. Sabemos que vamos a una nueva sociedad, como digo yo, de clase. Ya se habla de que 2/3 partes de América Latina son clases medias. La definición siempre abierta al debate, pero es cierto, nosotros mismos somos una sociedad que estamos alcanzando los $15.000 per cápita y es muy posible que si esto sigue así, nosotros en el fin de esta década vamos a ser un país desarrollado. En el sentido, vamos a estar en la franja de los países de $20.000 para arriba, que ya es lo que normalmente se considera estar en el paquete de los países desarrollados. Pero no solamente nosotros, varios países de América Latina. Y dentro de ese contexto, una abundante clase media que siempre ha sido considerado como un gran activo, y lo es. Un activo tiene sus desafíos, especialmente gobernar un país de clase media no es lo mismo que gobernar un país con un gran proletariado y élites arriba. Pero de todas maneras es muy importante el tener una sociedad de clase media
en gestación. Y tenemos ciertamente, lo que es importante, un nuevo sistema de relaciones internacionales. Esa nueva economía y esa nueva sociedad está rodeada por un nuevo sistema de relaciones internacionales que lo da como gran nota central en la aparición de las economías emergentes, que ahora tienen 2/3 partes de la tasa de crecimiento mundial, la aportan los emergentes. Esto nunca lo hubiéramos imaginado nosotros, ni tampoco los países desarrollados, que realmente apareciera ese impulso espectacular de la economía china, seguido por la economía de la India y la economía del sudeste asiático y la economía fuera de Singapur y compañía. Ese nuevo fenómeno está acompañado también por los Brasiles de este mundo, por México, los países aquí. Por supuesto, esto forma parte de una nueva realidad. Junto con ese tema aparece el fenómeno que lo acompaña, y es la distribución del poder mundial, económico mundial. El mundo está hoy en día experimentando la transferencia de poder económico más grande de la historia de la humanidad, desde el occidente al oriente. Hubo transferencia, el poder del oriente en el siglo XVIII era muy alto, pero no había el fenómeno de globalización como hay ahora. Yo creo que la transferencia de poder es un enorme desafío a la humanidad en su conjunto, porque vamos a pasar a un mundo multipolar. Yo alguna vez lo he venido diciendo reiteradamente, el mundo bipolar es muy fácil. Arreglamos Moscú y Washington y estamos todos bien. Pero en un mundo multipolar, donde hay 7 u 8 polos, ponerlos de acuerdo va a ser una tarea complicada, cuando además de eso hay valores distintos. La forma de ver las cosas en el Oriente no son las mismas que las que vemos en el Occidente, y en ciertos temas. Y eso, conciliarlos para vivir en paz, va a ser una tarea fenomenal del llamado nuevo multilateralismo. Yo creo que ese desafío va a llevar décadas. Yo creo que Estados Unidos va a seguir siendo una potencia dominante por unos cuantos años, pero de todas maneras vamos a tener que pensar que el mundo multipolar es un mundo peligroso. Por algo la Europa multipolar fue el locus de todas las grandes guerras. Todas se inventaron ahí. Durante 800 años estuvieron en guerra precisamente por el multilateralismo del multipolarismo de las cosas. Por lo tanto, es una frontera que el mundo deberá encarar con sensatez y con mucha decisión política. Entonces, yo creo que todo eso nos propone eso que yo llamo un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo está acompañado por cosas nuevas que están apareciendo. Por ejemplo, no deja de llamar la atención en la última reunión de Davos, y yo seguro que había algunos de ustedes en la conferencia esta de Davos, uno de los temas que se discutió en 2 seminarios fue un nuevo concepto del desarrollo. Y vamos a empezar a hablar de felicidad. Sí, yo hace tiempo que leía esas cosas, pero cuando veo que la comunidad empresarial se dedica a discutir el tema de la felicidad como sustituto del desarrollo, uno levanta las cejas, dice, fantástico, pero ¿y cómo se hace para poner eso arriba de la mesa en términos de cifras y de volúmenes de comercio, etcétera, etcétera? Pero es también la otra cosa que yo diría, y la apunto un poco como experiencia personal, yo creo que la introducción de las técnicas cuantitativas ha sido un fenómeno espectacular en el mundo de la economía, porque a partir del keynesianismo empezamos a aprender a cuantificar las variables económicas y por tanto empezamos a entender cómo funciona la economía. Eso fue una contribución fantástica. Así también lo hicieron los modelos que acompañaron todo eso. Tengo la impresión que se nos fue un poco la mano, y tengo la impresión que este tema del uso de la modelística así como tal, solo, ha llevado un poco de excesos. Cuando el mundo entendió que, por ejemplo, el riesgo se podía medir con una ecuación, ahí ya estuvimos parados. Sí, ese fue uno de los grandes defectos por los cuales el mundo entró en la crisis financiera, cuando el riesgo era muy fácil de medir con una ecuación. No es así. Cada vez más la economía, esta economía, en este mundo, en estas condiciones, es mucho más complicado que poder tener, va más allá, sin despreciar ni menospreciar el aporte de las técnicas cuantitativas. Hoy en día el mundo se ha hecho más político, se ha hecho más social, se ha hecho más internacional, y todo eso hace que aparezcan nuevas aproximaciones. Más todo el behaviorismo aparece hoy en día levantando la cabeza como con ganas de meterse en las explicaciones sobre los momentos actuales.
Bueno, entonces vamos a ver cómo estamos ahora en este mundo en crisis y cómo se sale de esto. Bueno, yo le decía que de alguna forma las alternativas, estamos en esta materia frente a dos grandes áreas del mundo: Estados Unidos, que está creciendo poco, frente a lo que quisiera crecer, y tiene un desempleo que no es el desempleo europeo, que es el 8 y pico %, que se resiste a seguir bajando. Y una Europa que tiene la característica más, que es la gran asimetría. Por una parte tenemos Irlanda, Portugal, España, Italia y Grecia, que están en una situación crítica seria, y por otra parte tenemos los demás países capitaneados por Alemania, Holanda, Austria, los países nórdicos, Francia que acompaña, que están realmente en una situación no crítica, pero comienzan a proyectarse tanto a la Europa comunitaria en esta simetría de norte y sur y al resto del mundo las hipótesis de que el no crecimiento de toda esta región está de alguna manera contagiando el crecimiento del resto del mundo. Bien lo ve Estados Unidos, que le está reclamando a Europa acciones concretas. Lo está viendo en cierta manera China, que está bajando su crecimiento entre el 9 y el 10, algo así como el 7%. Lo estamos viendo en América Latina, están las tasas bajando en los países con respecto a los últimos 2 o 3 años. Es decir, que el fenómeno de la globalización y el contagio. Yo nunca había visto el contagio hasta los años 90 cuando estaba en el BID. Ahí empezó a moverse del fenómeno asiático, el fenómeno ruso y el fenómeno nuestro. El fenómeno del contagio se hizo patente, en todo caso, por el propio aspecto negativo de la globalización. Nos contagiamos. Bueno, esto está en este momento ocurriendo y eso es lo que preocupa en este momento. ¿Cuáles serían las salidas a esta situación, como yo lo percibo con las lecturas? Bueno, yo diría, habría 3 hipótesis de salida, yo creo, en mi visión. Una es esta duración sin dirección, que es lo que está pasando ahora. Lo otro sería duración con dirección. Y la tercera sería la catástrofe. Las 3 están abiertas. Yo lo que digo que en este momento, esta última, que parecería ser una hipótesis completamente imaginativa, no es así. El mundo puede verse enfrentado a una gran recesión, de no haber una reacción en cualquiera de las hipótesis, sobre todo en la segunda, pues yo creo que el riesgo existe, como el riesgo existe a la disolución de Europa y a la disolución del euro. Son hechos que no están excluidos. Yo pienso que el mundo va a reaccionar, creo que antes de llegar a eso, pero es una hipótesis que puede estar perfectamente arriba de la mesa. ¿Qué es la duración sin dirección? Yo creo que en este momento tenemos una cruz en el mundo, una cruz que nunca habíamos visto nosotros como ahora. Yo, por lo menos en los largos años que he tenido, nunca he visto un mundo crucificado, el mundo del Atlántico Norte crucificado por una cruz. Estados Unidos está en una posición, Europa en otra. El norte de Europa está en una posición, el sur en otra. Y es curioso porque esa cruz está paralizando la acción. Y está generando, yo nunca había visto un Estados Unidos criticando abiertamente a Europa por lo que está haciendo. Y nunca había visto el sur de Europa criticando al norte o el norte del sur por las políticas que se están adoptando. Entonces yo creo que de alguna manera esto es lo que ha llevado a que Europa no haya tomado decisiones con la rapidez que realmente exigiría en el momento actual. Fíjese que hace 2 años y medio que estamos sin resolver el problema griego. 2% del Producto Bruto de Europa es Grecia. Y no se resuelve. Yo comprendo 27 países, filosofías distintas en algunos países, pero de alguna manera ese es un primer tema. Creo que los países, nosotros somos un poco especialistas en crisis. América dentro de nuestra dimensión, pero somos crisólogos todos. Empezamos ya en el 82 con México y terminamos en el 2002 con Argentina y Uruguay. Yo creo que hemos hecho una experiencia, pero fuimos aprendiendo. Yo creo que los europeos no están acostumbrados a este fenómeno crítico. Lo cual es bueno y es malo. En algún sentido es bueno porque no son conscientes todavía claramente de los líos en que se están metiendo.
Por ejemplo, hay ciertas cosas que a uno le llama la atención. Cuando nosotros pensamos, ¿cómo hicimos nosotros los ajustes nuestros en América Latina, sobre todo a partir del 90, cuando vino el famoso Plan Brady? Bueno, aprendimos que había que dar una salida al tema de la deuda. Y se la dimos, inteligente. El Plan Brady fue la idea de cambiar valores buenos por valores dudosos con un descuento, pues fue una cosa, proyectando, fue una cosa muy interesante. Uruguay es una admirable solución en ese campo. Aprendimos que había que hacer ajuste fiscal, porque evidentemente no se puede vivir en los excesos fiscales. Lo hicimos con ritmos, pero lo hicimos también. Aprendimos que había que hacer reformas, y reformamos los bancos centrales, el mercado laboral, la seguridad social, se fueron haciendo reformas. Y por último, siempre había un paquete de estímulo en lo que hacíamos. Siempre cuando terminamos de hacer los paquetes con el Fondo y con el Banco Mundial, bueno, ¿y ahora cuánta plata para hacer infraestructura o dar crédito? En Europa este capítulo nadie habla. Son todos los capítulos anteriores. Tampoco se habla de la deuda, porque se dice eso hay que pagar. Muy bien. Pero entonces nos quedamos con una situación en la cual, por ejemplo, estamos haciendo ajustes fiscales brutales. Yo les puedo asegurar que los ajustes de España yo nunca los he visto en América Latina. La profundidad del ajuste fiscal español hoy es el más violento que yo he visto en las decenas de crisis de América Latina. Se hacen ajustes fiscales, pero sin una estabilidad financiera. Con lo cual, ajuste fiscal sin estabilidad financiera de los mercados financieros es imposible, porque de alguna forma vamos corriendo detrás de los problemas sin resolver el problema de fondo. Se aumenta el IVA al 23%, pero como está en un sistema financiero completamente desajustado y con una falta de confianza total, se recauda menos. Entonces, de alguna forma, yo creo que hay un tema importante. Creo que lo más grave que yo creo que existe es que de las tres grandes áreas monetarias, dólar, libra y euro, es la única zona monetaria que no tiene un banco central completo. Y es muy difícil tener una zona monetaria sin un banco central que sea prestamista de última instancia. Pues ahí está un poco el tema central. Y a mí me parece que de alguna forma el mercado financiero europeo no funciona. Ningún país se puede financiar fuera de su país. No hay nadie que le preste plata a Italia, a Francia, a Portugal. Se cerraron, no existe el mercado financiero europeo. Eso es muy importante. Entonces la Unión Europea como tal no está funcionando. Porque, vuelvo a repetir, yo creo que limitar todo al ajuste fiscal que hay que hacerlo, porque si los excesos fiscales fueron enormes, ahí tienen que hacerlo en tiempo, pero también solamente quedarse con el ajuste fiscal sin hacer una estabilidad del sistema financiero está condenado a languidecer por un largo tiempo y eso es duración, lo que llamo duración sin dirección. El otro tema sería la duración con dirección. Ahí es salir al encuentro, yo creo que es un poco haciendo pie en algunas de las experiencias que hemos tenido nosotros en América Latina. Yo creo que hay que resolver el tema financiero, hay que resolver el tema de liquidez, creo que de alguna manera eso implica un mayor activismo del Banco Central, lo cual provoca un enfrentamiento ideológico de gran magnitud, especialmente con Alemania. Por supuesto hay que profundizar las reformas fiscales, pero pensar que solamente se va a promover la inversión por la virtud de los ajustes fiscales, yo creo que es una simplificación. Eso no se va a dar si no se busca de alguna manera una estabilización del sistema bancario para que realmente podamos volver a tener un sistema financiero que funciona. También yo creo que no se ha usado, a mi modo de ver, no sé por qué, el Banco Europeo de Inversiones, que sería un elemento importante para inyectar crédito, sobre todo en el caso de España, por ejemplo. Yo creo que en el caso de España es una gruesa injusticia lo que le están haciendo a España, en mi opinión personal. Los españoles están haciendo un ajuste espectacular, pero no hay contrapartida en estos otros elementos, sobre todo en materia de estabilización financiera. Y yo creo que ahí es donde está un poco radicado el asunto. La semana que viene termina el mes de vacaciones y vamos a tener un otoño complicado. Yo creo que de alguna manera esos son un poco los temas sobre los cuales uno vería una solución que permitiera estabilizar el sistema financiero, restablecer la confianza, que es el gran tema que está faltando ahora, y de alguna manera tener una coyuntura en donde se pueda empezar a crecer y a tener expectativas más o menos positivas. Hoy eso no existe. Por eso que el tercer escenario sería que realmente
la salida del euro. Ustedes habrán visto el anteúltimo número del Economist, donde aparece un estudio muy minucioso de lo que significaría una especie de carta, de paquete que se le ofrece a la canciller alemana para la posible salida del euro. Quiere decir que el tema está arriba de la mesa, se está estudiando. El hecho mismo de que la salida del euro sea una posibilidad implica que hay algo raro ahí. Entonces yo creo que esas son las tres formas en que yo vería una dirección sin dirección como ahora, que va de alguna manera a estrellarse en algún momento de continuar así. El tema de darle dirección a partir de un mayor activismo del Banco Central y de un mayor estímulo proveniente, sobre todo para el crédito. España está haciendo cosas muy importantes. España tiene un déficit en la balanza de cuenta corriente del 12%, ahora tiene superávit. Es decir, ha hecho un esfuerzo espectacular. Pero claro, la situación, eso viene acompañado por el 25% del desempleo. Ahora, a mí una de las cosas que yo quisiera, que me pareció muy lúcida, y yo se los traje, es una entrevista que hizo la semana pasada Monti, que me parece uno de los tipos más lúcidos que tiene Europa en este momento, ¿no? Dice 2 o 3 cosas que yo quisiera leerles, porque creo que voy a tratar de traducir lo mejor que puedo. Le preguntan a Monti, parece que las relaciones, dicen, entre los italianos y los alemanes están ensombreciéndose, le dicen. Muchos se quejan a propósito de la rigidez alemana y la arrogancia. ¿Cómo explica usted esta atmósfera? Y él dice más o menos lo siguiente: esto es exactamente muy preocupante para mí en los meses recientes, y le dije a la canciller Merkel el creciente resentimiento que hay aquí en el Parlamento contra la Unión Europea, contra el euro, también contra los alemanes y en alguna forma también contra la canciller misma. Eso es un problema que va más allá de Alemania e Italia. Las tensiones que han acompañado la zona del euro en años recientes están mostrando señales de una disolución psicológica de Europa. Es duro, ¿eh? Decir esto es duro. Hemos trabajado fuerte para poner un freno a esto, pero si tuviéramos que comparar a Europa a una catedral, entonces el euro debería ser el más perfecto estabilizador hasta la fecha. Es unas afirmaciones importantes, yo creo que da mucha pena, porque la verdad que, sobre todo, para nosotros Europa fue un poco el referente en nuestra concepción, desde la democracia social europea hasta la creación de la integración europea reflejada en nuestros esfuerzos regionales de Europa, fue un referente, con toda razón. Este tipo de reflexión es duro. Más adelante dice, ¿cómo ve usted la reacción del empresariado alemán? Y dice, yo expresaría, dice, que Alemania también se beneficia hoy del hecho de que los bonos soberanos en la República Federal de Alemania son tan baratos y que a veces han sido emitidos con intereses negativos. Esto es porque el riesgo del euro y su colapso hace la gran diferencia en las tasas de interés y la gran diferencia entre las tasas de interés que paga Italia y aquellas que paga Alemania, que es muy grande. Italia y Alemania están pagando el 7%, Alemania el 0 y menos del 0. En esta manera, los altos intereses que Italia está ahora sirviendo están subsidiando los intereses bajos de Alemania. Bueno, estas cosas son muy preocupantes en el conjunto de la Unión Europea y por eso que yo creo que este tema de Europa está un poco en el centro de las resoluciones a futuro que se puedan tomar. Yo creo que este es un poco el tema actual en que nos somete la... Y yo diría que algunos temas para la reflexión y 2 palabras sobre América Latina. Yo creo, en primer término, creo que estamos entrando en un nuevo modelo de desarrollo económico en el mundo. Un nuevo modelo de desarrollo económico. Nosotros, y aquí ustedes particularmente, la gente de AGRE, todos fuimos construyendo la idea del capitalismo solidario, una economía de mercado abierta a los diálogos entre distintos sectores de la sociedad, entre el capital y el trabajo, avances importantes en materia de conquistas sociales, defender un poco la dignidad del trabajo. El concepto mismo de solidaridad fue incorporado en la concepción del capitalismo tradicional. Hoy en día
yo creo que estamos en un nuevo capitalismo, nueva forma de capitalismo que están muy alentados por la codicia como factor motor total. Esto ha sido dicho claramente por pensadores y por técnicos en Estados Unidos y en Europa. Es decir, la idea de que el estímulo de la codicia puede ser suficiente, cualquiera sean los aspectos sociales, porque se espera que a largo plazo lo social se va a arreglar. A mí yo creo que ese es un tema que además supone un gran cambio del motor central. Nuestra forma de ver el avance fue la industrialización. Cuando entra el pensamiento de ese paro en los años 50 y se empieza a repensar los modelos en América Latina y en el mundo, en el fondo teníamos a la industria como el elemento modernizador del proceso de crecimiento. Y es así. Hoy en día sabemos que eso ha dado lugar a los servicios y que eso da lugar fundamentalmente a nuevas formas de crecimiento a partir de los servicios. Pero hay un nuevo elemento que se incorporó en los últimos años y son las finanzas. Uno se pregunta, ¿tiene sentido en el mundo de hoy que el valor de las transacciones financieras en el mundo sea 40 veces el valor de la producción de bienes y servicios? Es decir, y que se cree un mundo financiero que tuvo grandes aportes, porque no cabe ninguno que el desarrollo de la industria bancaria en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido muy creativa y ha generado beneficios importantes. Pero la dimensión que tiene hoy el mundo financiero, ¿se justifica? Yo tengo la impresión que el mundo financiero no bancario del mundo de hoy es demasiado grande. Y es demasiado grande porque en sus dimensiones actuales, primero es de un poder inmenso, segundo es incapaz de controlar y tercero se impone a las decisiones políticas. Hoy en día ese mundo financiero es tan poderoso, el mundo financiero, estoy hablando sobre todo el no bancario, el mundo, que realmente nos genera una gran preocupación de cómo encauzar en el nuevo capitalismo este motor con ciertas formas de regulación que el mundo parece incapaz de proveer. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de reflexión muy importante que me parece que lo dejo como punto sobre los cuales habrá que meditar, la humanidad tendrá que meditar. El segundo cosa sobre lo que debe meditar el mundo es sobre la gobernanza mundial. Está claro, ese es un tema que se ha dicho ya mucho, que no es posible que los nuevos países emergentes tengan cuotas de participación en la gobernanza del mundo que son realmente la imagen de hace 40 años. Hoy en día los países del tercer mundo, del llamado tercer mundo, tienen que comenzar a tener nueva forma de cuota de poder y tienen sobre todo que participar activamente en la administración de los problemas financieros del mundo y de los problemas comerciales. Yo no sé si eso es posible. Lo veo débil la capacidad de reaccionar de la comunidad internacional. El propio G20 es débil. El G20 del 2008, cuando el primer shock del presidente y Bush convoca la primera convocatoria en Washington, fue lleno de inspiración. A mí se iba a controlar, se iba a regular, todo eso se ha ido subsumiendo y ustedes ven cada vez más, se empiezan a ocupar de otro tipo de temas. Es decir, que aquel vigor original se ha ido recortando. Entonces ese es un tema que yo creo que vale la pena recordarlo. Creo que el mundo necesita una nueva forma de gobernanza mundial. El tercer tema es la batalla de la equidad mirada a través de ese equilibrio entre productividad y empleo. Yo creo que el tema del empleo hoy no es solamente un problema de tipo coyuntural que se da por la baja de la actividad. Yo creo que es un tema real de la generación. 600 millones de jóvenes buscando trabajo en el mundo es un desafío de la primera magnitud. Es el tema de los jóvenes, yo vuelvo a quizás porque lo veo todos los días, a mí me parece muy preocupante, porque creo que, yo lo decía el otro día en una charla con Vicente Sanguinetti en México, yo creo que el tema fundamentalmente es que hay en la juventud de hoy dos miedos. El miedo a morir, porque la violencia que hay en el mundo de hoy se enseña con los jóvenes, los que mueren básicamente son los jóvenes, tanto la violencia de todo tipo, pero también el miedo a sobrar. Como es un grupo de gente que está incorporándose a la vida y está sobrando, no sabe dónde meterse. Eso es grave, porque eso fue en el fondo un enorme desestabilizador del mundo de los años 30, pero ahora multiplicado por mucho más. Entonces ahí hay un tema que yo digo que es estructural, es importante,
y que obligan a una reflexión sobre cómo nos metemos en el mismo, cómo se mete el mundo para hincarle el diente. Yo menciono otra tarea de reflexión que es un poco la participación, un tema que ha estado muy en la presencia de las discusiones de AGA a través de los años, y asumir claramente que estamos entrando en la época de la inestabilidad. Vivimos 50 años de una estabilidad excepcional. La historia del mundo es de vivir en inestabilidad. Así fue el 18, fue el 19, buena parte del 20. Nosotros hemos vivido un periodo de espectacular estabilidad que permitió y alentó este gran crecimiento. Vamos a entrar en un periodo de una gran inestabilidad lleno de sorpresas por un largo rato. Esa es mi opinión personal. Vamos a salir, pero de todas maneras hay que vivir muy preparado para ello. Digo dos palabras sobre América Latina. Yo creo que nosotros, ¿qué significa todo esto para nosotros? Bueno, hay una nueva América Latina, como siempre hablar de la América Latina es peligroso, pero hay una evolución espectacular en la región, la aparición de un país que es una gran potencia mundial, que es el caso de Brasil, y otros que aspiran a ello. Crecimiento sostenido, experiencias bastante consolidadas en cuanto a la relación Estado-mercado, que es un tema que tanto nos dividió. Hoy en día estamos todos más o menos entendiendo de que precisamos tener un Estado, pero hay que tener un mercado que funcione y un Estado que no lo sofoque, pero tiene que haber controles y tiene que haber estímulos, y eso creo que está más o menos consolidado. Creo que también tenemos una experiencia social importante. Yo decía que hay ganancias, el mundo ha hecho ganancias, América Latina la ha hecho también, pero tenemos estos grandes problemas que nos preocupan, como el caso de la violencia y el caso del envejecimiento, son dos temas importantes. Creo que políticamente hemos ido aprendiendo a construir democracias y hemos aprendido sobre todo a manejar mejor la economía. Yo creo que esos son unos temas, y yo de eso he sido testigo directo. Se maneja mejor la cosa, es decir, hay más capacidad de administración en toda la región, hay diferencias sin entrar en detalles. Pero de alguna forma también es cierto que América Latina recibe hoy un impulso de gran crecimiento, sobre todo América del Sur, que nos viene dado por el hecho de que estamos pegados a las materias primas, que son las grandes demandas del gran mundo emergente. Esto va a durar. Va a haber altibajo, pero va a durar, sobre todo el tema de las materias primas y los metales quizá un poco menos, pero yo creo que vamos a tener un motor importante, sobre todo en el sur, que tenemos que aprovechar. Y cuando hablamos de aprovechar, yo mencionaría en el mundo que está, ¿de qué depende todo eso? Bueno, primero depende de que el mundo no se vuelva loco. Que si las cosas se generan, empieza esta desestabilización y no hay forma de hacerle frente, pues vamos a haber problemas y eso, lo queramos o no, nos va a golpear. Entonces, lo primero es que y ahí, desgraciadamente, América Latina no tiene mucho Big Say, ¿no? Eso depende de otras latitudes, pero yo creo que es importante que ahora eso, en primer. En segundo lugar, que seamos capaces de hacer las cosas que tenemos que hacer adentro y que no hemos resuelto, que es la batalla por la productividad, que es muy importante, y la eficiencia, que es la batalla por incorporar, por la educación. A mí me impresionó una cosa que leí el otro día, que me pareció realmente que marca un poco estas contradicciones del mundo moderno. El mundo gasta más en publicidad que en educación. Es bárbaro, ¿eh? Porque realmente es un impacto grande. Que eso significa que realmente estamos con el norte corrido, porque si hay algo que necesita la humanidad de hoy es educación de calidad. Es decir, no cualquier educación, todos llegamos a la escuela, pero educación de calidad. Ese tema, el problema, el hecho de que el mundo gasta más, eso marca que el consumismo es el rector del motor económico del mundo y no tanto los grandes objetivos del crecimiento socialmente equilibrado. Yo creo que eso es un poco los temas que tenemos por delante. Yo destacaría, y termino aquí, diciendo lo siguiente. Esto, hemos hablado de tocar muchos temas, pero este sí en particular. Yo creo que el mercado regional comienza a contar hoy mucho en las estrategias de América Latina. Ya somos una potencia importante en materia de comercio. Vamos a estar a unos 6, 7 trillones de dólares de producción, que es una cifra considerable. Eso habría que potenciarlo más. A mí cuando me preguntan cuál ha sido un poco mi decepción a lo largo de los años, qué es lo que... Y yo le diría, mire, yo digo, ¿cómo es posible que en el año 59 aquí en el Victoria Plaza o el Radisson ahora soñamos todos, yo era un joven estudiante, porque fuimos ahí a ver surgir la integración latinoamericana? Fue un enorme entusiasmo. En mi generación eso fue muy importante.
50 años después tenemos solamente el 19% del comercio regional. Es medio frustrante que hayamos llegado solamente a eso. Entonces yo creo que de alguna forma tenemos que pensar, pero cuando te digo que hay que valorizar el mercado regional, digo que hay que tratar de valorizarlo no solamente a partir de los esquemas tradicionales de integración, sino tener una visión mucho más flexible, mucho más amplia. Para mí también es integración las economías o las empresas multilatinas, eso es integración. Como también son integración los programas de cooperación entre países de distinto tipo. Entonces yo creo que tenemos que pensar que el mercado regional en el mundo que vendrá es un activo, no para cerrarnos, sino para navegar mejor en ese mundo complejo. Es mucho siempre mejor navegar en convoy que solo. De manera que América Latina tiene que prepararse para eso. Estamos mejor preparados, tenemos más reservas, tenemos más experiencia, pero tenemos un mercado regional que debiera de alguna manera actuar como un factor de moderación frente a los posibles impactos de la crisis mundial. Yo no quisiera, termino de dejar esto en un sentido de pesimismo, porque creo que no corresponde, pero lo que digo es que estamos enfrentando riesgos fuertes y que de alguna manera yo espero que prevalezca el sentido común, pero la historia está llena de locuras y es a eso a donde se refieren mis preocupaciones. Muchas gracias. Iniciando el tramo de las preguntas, contador, la primera que tendríamos sería, ¿qué cosas deberíamos hacer los diferentes actores de la sociedad para pasar del capitalismo basado en la codicia, que usted citó, a un capitalismo centrado en el hombre? La verdad que no sé por qué esto. Yo creo que, mire usted, esto está muy... Uno podría apelar, siempre lo va a decir, siempre cuando uno tiene esta pregunta, ¿y los políticos? Sí, los políticos es parte, tendrían que de alguna manera orientar, pero yo creo que la educación es un factor de la mayor significación. Me parece que en la educación está un poco la forma como realmente podemos enfrentar estos problemas. Por eso que yo creo que este es el tema realmente donde los valores aparecen reflejados en los grandes objetivos. Yo diría que por ahí las cosas, y luego la creación de una cierta conciencia colectiva a la que pueden apelar grupos como este, otros que están al frente de la vida económica. Yo creo que tenemos que, en última instancia, yo le diría que es un tema de reflexión colectiva de una sociedad sobre a dónde quiere ir y sobre todo preservar un poco estos valores fundamentales que nos fueron dando espacio para crear el capitalismo social que tenemos hoy. Yo creo que eso está hackeado y quizás la educación sea la respuesta a la que yo podría apelar con más comodidad para responder esa pregunta. Otra pregunta dice lo siguiente. Usted ha mencionado las experiencias de los paquetes de ajuste de América Latina y señaló que estos podrían ser referentes para la situación europea. En América Latina, una de las medidas básicas fue la devaluación de las monedas. ¿Por qué en Europa no se habla de la devaluación del euro? Bueno, el tema central, como todos ustedes saben, que los países que tienen esta crisis están en la zona euro y por tanto el 60% de su comercio es dentro de la misma zona. Por tanto, ahí la devaluación tiene que operar por métodos internos. En cierta manera se está produciendo un poco, eso es lo que la demanda que hay con respecto a Alemania, que haya un poco de inflación, que se convierta en un país que importe más, abra más su mercado y al mismo tiempo que los países del resto de la zona moderen sus salarios para poder bajar los costos, cosa que está ocurriendo. Es decir, el tema es que dentro de la Unión Europea hay el comercio es en euros y por tanto de alguna forma no hay forma de devaluarse internamente y esa es la preocupación que está generándose hoy en Europa. Creo que de alguna manera algo se está tomando y es uno de los reclamos permanentes que viene que Alemania, no solamente Alemania, los países nórdicos, Austria, Holanda, en fin, busquen la forma de mejorar los salarios, de aumentar sus costos relativos para crear ventajas a los demás países. Esta pregunta vuelve al final de su exposición. ¿Cómo ve el futuro del Mercosur? ¿Cree que llegará algún día a cumplir con sus objetivos fundacionales? ¿Cree que Uruguay tiene oportunidades de tener un acceso más directo con Brasil ante las reacciones que está ocurriendo con Argentina? ¿Cómo lo visualiza? Mire, este es un viejo tema, ¿no?, que nos ha venido preocupando y sé que en este momento aquí se discute mucho el tema de... Yo no veo cómo nosotros podemos alejarnos del Mercosur. Estamos en medio de dos grandes potencias en las cuales tenemos Brasil el primer comprador, Argentina un país importante para nosotros. Yo no creo que nosotros podamos ignorar la geografía y la historia. Es
decir, ahora, eso no quiere decir que nosotros podamos aspirar a que haya mecanismos de flexibilización que nos permitan avanzar en otros canales en el mundo. Yo diría que el Mercosur podría entender esto y buscar la forma de que no se cierren otras oportunidades que de alguna forma provoquen una expansión por otras líneas. Yo creo que nosotros, llámele Mercosur, llámele lo que quiera, después de los cambios que ha habido ahora va a haber cambios importantes, pero tenemos que pensar que para nosotros el mercado regional sigue siendo un mercado importante y que hay cierto tipo de producciones que solamente pueden ir ahí. Por tanto, la posibilidad de mantener esos mercados abiertos es significativo. Yo creo que el país debe seguir peleando dentro del Mercosur, logrando que se cumplan los objetivos, pero buscando también formas de flexibilización que permitan aspirar a otro tipo de canales de comercio y de inversión. Usted señaló, contador Iglesias, que la educación es fundamental, pero ¿para qué le ha servido a los jóvenes indignados, por ejemplo, a los que se refería en España, en la Plaza del Sol? Se educan y llevan 4 años sin trabajo, ¿no debe buscarse otra solución complementaria? ¿Cuál podría ser? El tema se está discutiendo mucho en los países. Fíjese que en este momento, dicho sea de paso, ustedes saben que hay una corriente muy fuerte de migración de talentos de España hacia América Latina, incluyendo el Uruguay. Hay varios cientos de personas que entran todos los meses, y lo mismo Brasil y lo mismo México. Es una nueva forma de buscar beneficiarnos de esos recursos humanos, y es mejor que vengan aquí, no que estén desocupados o que se vayan a Alemania. Yo preferiría que se vengan a América Latina. En ese sentido, la cumbre nuestra, esta que se reúne a fin de año, de jefe de Estado, pues se va a tratar ese tema, no para interrumpir en algo que debe hacerlo el mercado directamente, pero sí para favorecer la posibilidad de que se produzcan esas emigraciones cualitativas en un ambiente que es un ambiente ibérico, un ambiente donde la gente se siente cómodo desde el idioma hasta la forma de ver el mundo. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que en el fondo lo que está mostrando la crisis actual es que precisamente esa formación de recursos humanos fue hackeada por el derrumbe de la economía interna. Lo que se está tratando ahora es que al aumentar el nivel de economía y el crecimiento, muchas de esas personas van a ser absorbidas. Pero claramente en este momento el sistema educativo apuntó a un sistema de demanda que colapsó en buen sentido, y lo que está pasando con el desempleo. Pero yo creo que de alguna forma esto le abre a América Latina una oportunidad, ya está pasando aquí. Los brasileños están particularmente interesados en las corrientes humanas de España y Portugal, porque se dan cuenta que necesitan en este momento de expansión tener un fortalecimiento de sus recursos humanos provenientes de esos lugares. Yo he visto una cosa muy interesante. Alguien me informó ayer que se están llamando a traer estudiantes recién recibidos para traerlos acá y reentrenarlos. Me parece una cosa realmente muy notable, que vale la pena destacar esta movilidad de mano de obra que se dio en algún sentido de aquí para allá, ahora vienen de allá para acá, y ahí hay un aspecto positivo que habría que valorizar. Y la última pregunta, contador. A su juicio, ya se refirió a esto, pero la pregunta lo torna más explícito. A su juicio, ¿pueden los valores jugar un rol activo para el desarrollo y no ser un freno? ¿Es posible pensar en un sistema globalizado de valores? El mundo occidental lo ha tenido. Nosotros hemos ido construyendo a partir del año 45 un conjunto de valores. Creamos las Naciones Unidas, creamos el Consejo de Seguridad, creamos la Suprema Corte de Justicia de La Haya, se creó luego el GATT y más tarde la OMC. Es decir, ha habido un conjunto de valores occidentales que de alguna manera permeaban en nuestras sociedades de las que formamos parte, y de alguna manera se proyectaron hacia el oriente. Lo que yo digo es que ahora en esos países hay ciertos valores que no se corresponden exactamente con nuestros valores. No tienen el mismo concepto de democracia, no tienen el mismo concepto de los derechos humanos, no tienen tampoco el mismo concepto de los derechos políticos, y en algunos casos muy alejados, y no por discrepancia por sus raíces históricas, son países milenarios, no tampoco. Entonces, lo que yo creo que aquel paquete de valores occidentales que está incorporado en la legislación internacional, que está incorporado en nuestra forma de sentir, que vienen de los valores que partieron de las grandes revoluciones, la americana, la francesa, las inglesas, todos esos valores que se fueron armando, se fueron incorporando y formamos parte de los mismos. Y yo creo que esos valores se potenciaron al ser introducidos en el sistema económico.
El capitalismo se benefició de esta mayor sensibilidad social. El capitalismo con vocación social creció amparado un poco a esos valores. Yo lo que digo es que ahora pasamos a otros valores donde la codicia, como se ha dicho, es un elemento que domina frente a todo lo demás, en la hipótesis de que a partir del crecimiento en el futuro las cosas van a resolverse. Mire, una de las cosas, esto es el tema que realmente, y en este momento, si me permite que le diga, hay una cosa valórica. En Europa mismo, estas dos visiones que hay hoy en Europa, salió un artículo el otro día en el New York Times, un excelente artículo, mostrando cómo la conducta, la visión alemana, la visión nórdica en Europa, tiene mucho que ver con el luteranismo, ¿verdad? Y donde Lutero decía que el individuo era el dueño de su destino y no era súbdito de nadie, pero al mismo tiempo era deudor de todos. Es decir, donde el sistema operaba en esa concepción, no tanto por la limosna, que estaba muy dada en el mundo del sur de Europa, sino por las oportunidades para que el individuo las aprovechara y a partir de ese aprovechamiento pudiera... Bueno, ese tipo de concepto está muy vigente en este momento. Muchas de las llamadas soluciones ortodoxas que hoy resisten y cuestionan los países del sur de Europa tienen que ver con ese choque de valores que tienen su origen religioso, en el fondo. Y eso yo creo que es un tema complicado, y ese artículo fue bastante decidor en cuanto a mostrar cómo todo esto no hay posiciones ideológicas, sino posiciones basadas en ciertas valoraciones religiosas. Bueno, ese tipo de conflicto que todavía existe entre nosotros, imagínense cuando se tenga que compatibilizar en una visión universal. Ahora, ¿cómo se hace eso? Vuelvo nuevamente a repetir. Por supuesto, los que tienen valores religiosos, las grandes valores espirituales también están incorporados en las grandes religiones, pero también están incorporados en la conducta de los individuos viviendo en sociedad. Y eso lo tiene que regir un sistema educativo que sea capaz no solamente de transmitir conocimientos, sino transmitir valores para manejarse con esos conocimientos. Yo creo que hoy por hoy, yo me acuerdo, en la escuela nuestra, era la escuela, está cuando aprendimos los valores nuestros, cuando la maestra de blanco se distribuía y nos enseñaba, lo que iba a colegio religioso, tenían su propia forma de transmitir valores, pero la educación laica nuestra, que fue la mayoritaria, la enseñaban los valores que transmitía la maestra y se leían las fábulas de Esopo para entender como el valor de la honradez, el valor de la solidaridad, el valor de la honestidad, todo. Bueno, de alguna forma en la educación está el gran secreto de la sociedad del futuro, yo creo. Por eso que es tan importante ese tema, porque no es solamente un tema de crear habilidades para poder crecer, es crear valores para poder convivir. Ese es el tema a lo cual realmente apuntaría un sistema educativo inspirado en ese tema. No es solamente valorizar la codicia, valorizar la solidaridad como puntal fundamental de convivencia, tanto nacional como internacional. Agradecemos al contador Enrique Iglesias la presencia de todos ustedes.